Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, en nombre de Prodesi les agradecemos mucho que se hayan unido. Eh, el tema de hoy es un conversatorio de la armonización infantil y los desafíos jurídicos y psicológicos. Antes va a hacer una presentación 15 minutos de cada oradora, que está la doctora Débora Ranieri, la doctora María José Mancino. Antes les quiero introducir un poco qué es Prodesi, que organiza este conversatorio. Prodesi es la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles. Fue constituida con el objeto de promover la familia, la vida y los valores desde el derecho, la justicia, la comunicación, la participación ciudadana y la difusión, ¿no? La idea es asistir a aquellas personas y entidades que sean afines a estos postulados. Trabajamos en la promoción de estos valores, fundamentalmente a través de charlas y conferencias y conversatorios en instituciones educativas o por medio de acciones públicas de muchos tipos. En este contexto, hace un tiempo venimos acompañando a familias que tienen hijos con disforia de género u otras dificultades de salud mental que se han visto perjudicadas por esta implantación de las prácticas médicas que básicamente empujan a los hijos a la transexualidad y la castración, ¿no? En el derecho comparado se ha ido revirtiendo esto, hay ciertas tendencias en los últimos años especialmente, y en Argentina este año, en 2025, en el decreto del verano de este año, se prohibieron las intervenciones en menores. Justamente por eso en esta tarde vamos a escuchar a estas dos especialistas, como ya mencioné, desde el lado psicológico y desde el lado más jurídico y qué es lo que ellas encontraron en su práctica profesional, ¿no? Con eso voy a hacer una breve introducción a la primera expositora, que es la doctora María José Mancino. Ella es esposa y mamá de 5 hijos, es médica y psiquiatra, formada en el Hospital Agostino Gemelli de Roma, Italia. Tiene un máster en psiconeuroendocrinología por la Universidad de Favaloro, Buenos Aires. Es psicoterapeuta, orientadora familiar por la Universidad Austral. Es conferencista nacional e internacional. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Tor Vergata y en el Hospital Agostino Gemelli de Roma. Es fundadora de Médicos por la Vía Argentina y cofundadora de Asociación Médicos por la Vía Internacional y es asesora del grupo Manada, que sería Madres de Adolescentes con Disforia de Género Acelerada. Muchas gracias, María José, por tu disponibilidad con Prodesi. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes, veo colegas, amigos, así que seguimos en la lucha y en esta compañía, ¿no? En estas causas justas que siempre nos van a encontrar. Bueno, un poco es recorrer juntos lo que es el informe CAS. Para nosotros y para todos aquellos que no conocen el informe CAS, nos arrojó bastante luz. El informe CAS se llama así por el apellido y el nombre Hilary Cass, de una pediatra de Reino Unido. Vicky, eso, vamos a ver la primera diapositiva. Es un informe de 400 páginas. Lo que lo voy a tratar de hacer es abordarle lo más significativo del informe. Vamos a ver la segunda imagen donde está el índice de contenidos. Lo que quisiera ver con ustedes es, de alguna manera, una interpretación integrativa de lo que fue su modelo en todos estos puntos, ¿no? Vamos a ver si llegamos a todos. Son bastante sencillos, un poco que es repetir qué es la disforia de género para aquellos que todavía no ha quedado muy claro, quién es Hilary Cass, los hallazgos epidemiológicos más relevantes, en qué se basaron para hacer los diagnósticos y en qué se basaron para definir la persistencia o no de la disforia, qué clases de intervenciones psicológicas ella vio que se estaban haciendo a partir del estudio, a qué conclusiones llegaron en cuanto a las evidencias de los riesgos, qué es la transición social, qué se sabe de la transición social y cómo afecta, los factores culturales y sociales y finalmente unas conclusiones y un mensaje final. Bien, la siguiente. A ver, esto ya lo venimos escuchando, perdón que me repita, ¿sí? La disforia de género es una experiencia profunda de disconfort. A ver, ¿qué quiere decir esto? No siempre viene de la misma manera, ¿sí? Generalmente los adolescentes, no tanto los niños, pero los adolescentes ya vienen con un lenguaje y una definición dada, ¿sí? Muy, muy, muy dada, muy repetida, no vienen con la angustia, con la sintomatología, con la alienación, como explica acá, con que se sienten solos o con algún sentimiento de llanto, inestabilidad emocional, sino que ya vienen con un discurso prearmado, ¿sí? Generalmente los casos ya uno los recibe de esa manera.
No lo tomemos como una moda, porque realmente no es una moda, no es algo tan pasajero, se está instalando cada vez más en el tiempo, ya es una cuestión psicopatológica que dura mayor de 6 meses en adelante. Lo que sí vemos que, como el informe mismo lo dice, que afecta especialmente a adolescentes en pleno desarrollo psicosexual, quiere decir que está alrededor de los 11, 12, 13 años, y que puede perdurar, después vamos a ver en qué casos, cómo y por qué, más allá de los 18, y que sí tiene una muy alta comorbilidad con la ansiedad, la depresión, las autolesiones, los trastornos del espectro autista y los trastornos de déficit atencional. Quiero aclarar algo antes de pasar a la siguiente. Hilary Cass entrevistó a más de 1000 personas en este estudio y lo que hizo también fue una revisión histórica de todos un revisionismo de todos los más importantes artículos que se habían tomado como guías, ¿no? A nivel internacional para definir prácticas médicas. Atentos con esto, ¿no? Porque no es una cosa así nomás sencillita, ¿no? Directamente artículos y guías realizados específicamente y que no tenían evidencia científica de 18 países, 237 artículos se habían tomado para realizar guías y protocolos aplicables en hospitales públicos. Atención con esto, porque es una cuestión que excede lo que es la evidencia científica y se saltea justamente todos estos pasos. La siguiente. Bien, Hilary Cass justamente es ella, ¿no? Es médica, pediatra, es la que en el 2020 solicitó esta revisión completa por la preocupación que tenían frente a la mayor cantidad de casos que estaban recibiendo en el Reino Unido y casos a su vez cada vez más complejos porque pasaban de tener casos en la clínica o mejor dicho, en las áreas donde tenían casos de servicio de género a tener más casos en salud mental y más casos en los lugares de atención de complejidad, o sea, en lo que es trauma, en lo que es tratamiento del espectro autista, por ejemplo. Ella trabajó sobre los focus groups de jóvenes, padres, porque estaban incluidos también en las entrevistas, y los médicos. Hizo esa revisión no solo en Reino Unido, sino también en los países nórdicos. Y bueno, trabajaron en los análisis de 23 guías a nivel internacional. La que sigue, por favor. Bien, los hallazgos, sí, los hallazgos epidemiológicos relevantes. Eso fue lo que más les impactó. En el 2009, cuando todavía no estaba en boom el smartphone bendito que empieza generalmente toda esta epidemia digital en el 2010, se estaba atendiendo en el servicio de identidad de género, por atenciones de disforia de género alrededor de una niña cada 10.000, ¿sí? Una niña cada 10.000. Empieza a subir esta tasa de 15 niñas cada 10.000 y para el 2016 ya esa cifra había ascendido a 1.071 niñas. A partir del 2015 ya estábamos hablando de que las niñas duplicaban a los varones y en los últimos 10 años la cifra había aumentado a 3.000 jóvenes, especialmente todas ellas niñas, ¿sí? Los mismos patrones estaban siendo en Noruega, Dinamarca, Holanda, Canadá y Australia. ¿Qué tenían en común estos países? Lo que tenían en común era que era más aceptada la transición social. Fíjense que no es casualidad, el informe lo especifica como una cuestión, sobre todo por la curva en J, lo especifica como una cuestión llamativa y bueno, no lo deja por fuera porque es un impacto más de tipo social que médico y por sobre todas las cosas porque no estaban cuestionados en los servicios de género ninguna otras cuestiones médicas, sino que directamente cuando se hacía el diagnóstico de una manera tan rápida eran derivados a los servicios de endocrinología sin antes pasar por ningún otro servicio. La que sigue, por favor. Bien. En cuanto al diagnóstico y la persistencia, esto es lo que les decía. En el tiempo, ella vio, estudiando
¿no? Los casos para atrás, que el diagnóstico se daba en una forma muy rápida, ¿no? Pero que en realidad un tercio de los niños diagnosticados persistía con el mismo diagnóstico o con, mejor dicho, con esa disforia que decía sentir hacia la adultez. ¿Sí? Se desconocía por qué el 66% no persistía, en cambio un 33% persistía sin una evidencia clara, ¿sí? Los diagnósticos en niños prepuberales no predicen bien la evolución. Eso no es un predictor confiable. O sea, eso nos daba la pauta de sacar conclusiones de que en realidad no había marcadores clínicos confiables. En Argentina, como en el Reino Unido o en el resto de los países, las intervenciones médicas invasivas, como nos pasó antes del DNU, generalmente hacían que los niños de alguna manera se sintieran obligados en esa persistencia. Entonces, que lo llevaba prácticamente a la hormonización. Entonces no quedaba en claro si la persistencia era o el diagnóstico estaba dado por la insistencia y la rapidez con la cual se diagnosticaba o se sobrediagnosticaba, o si era por una verdadera disforia. Si no se entendió, después al final me lo preguntan. Evidencias, perdón, la siguiente. No sé si me parece que me salteé una, ¿puede ser? No sé si diagnóstico y persistencia. No, la siguiente. Ahí está. Intervenciones psicológicas. Las intervenciones psicológicas, lo que ellos observaron fundamentalmente, que las que más tenían evidencia de utilidad eran aquellas que se trataba, bueno, lo que generalmente sirve y es muy útil son las de tipo de terapia cognitivo-conductuales. Las que se utilizan frecuentemente justamente en ansiedad, depresión, en riesgo de suicida. Ella especifica que debe ser de primera línea de tratamiento, no lo médico invasivo, y que no son para nada terapias de conversión, porque no se trata de eso la terapia con el paciente, sino que lo que se trata justamente es de acompañarlo a comprender en la situación en la que está, el origen de esa angustia, de esa depresión. Es un adolescente, no nos olvidemos de eso, que está en pleno desarrollo psicosexual, en plena batalla hormonal y de desarrollo de su proyecto de vida. Y además yo le agregaría, que no está en el informe CAS, pero le agregaría el tema de la terapia y el acompañamiento familiar. Quédense tranquilos que va a quedar grabado. Yo voy rápido porque tengo 15, 20 minutos y entiendo que sí, que yo te estoy yendo rápido. Sí, por favor, la siguiente. Bien, esto es fundamental, ¿no? El tema de las evidencias y el tema de los riesgos. Em, es fundamental en el sentido de que, bueno, que justamente es lo que no se sabe y es lo que se hizo. Es que a partir de esas guías y a partir de esos protocolos y a partir de esos estudios realizados, son los niños o fueron los niños y fueron los adolescentes conejillos de Indias. O sea, no estaban aprobados para la disforia y por ninguna autoridad sanitaria ni por ninguna evidencia médico-científico, ni los bloqueadores, ni las hormonas cruzadas, sin embargo, sí se utilizaron. No había ni hubo evidencia de mejora de salud mental, en cambio sí hubo evidencia de alteraciones en la densidad ósea y alteraciones a posteriori en los efectos del desarrollo cerebral o del neurodesarrollo. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de niños que están todavía en pleno neurodesarrollo cerebral, ¿sí? 12, 11, todavía no está ni siquiera desarrollado todo lo que es lóbulo frontal, funciones ejecutivas. Y casi todos los que han iniciado el bloqueo hormonal es una pendiente resbaladiza que han pasado a la hormonización cruzada. La hormonización cruzada produce realmente cambios físicos reales. Uno ve ya adolescentes y jóvenes de 18, 20, 21 años con cambios físicos fenotípicos de rasgos de mujeres totalmente masculinizadas, sin que esa evidencia sólida sustente, evidencia sólida, me refiero a que esa medicación, entre comillas, sustente un cambio en la disforia.
O sea, no hay ningún tipo de mejora en cuanto a su mejora en la angustia o en su mejora en la disforia. En todo caso, maquillan un poco mejor el cambio, pero persisten los altos niveles de ideación suicida, que es lo que ella informa, la doctora informa en este estudio, y se desconocen los efectos a largo plazo en menores, porque esto también es muy reciente y recién vamos los primeros 15 años de tratamientos de estos chicos. El informe, por ejemplo, aclara cosas importantes como la transición social, aclara lo que es también el acompañamiento familiar, aclara que no hay seguimientos en pediatría con respecto a la evolución pediátrica que se le haría a un niño o a un adolescente normalmente en pediatría, o sea que no hay una continuidad con respecto a la salud de ese niño. La siguiente, por favor. En cuanto a la transición social, es la que le sigue, exacto. Entonces, en cuanto a la transición social, y acá a mí me cabe agregar algo antes de especificar bien con respecto a este tema. La transición social no es yo entiendo que lo tenemos naturalizado, ¿no? Muchas mamás acá también lo tienen naturalizado, yo por la experiencia empírica lo tengo naturalizado, pero la transición social no es algo tan sencillito así como para decirlo, ¿no? Para aquellos que no lo tienen naturalizado es el cambio de ropa, el cambio de corte de pelo, prácticamente la vestimenta de la criatura cambia completamente, el cambio de nombre, pedir que se la llame no solo por otro nombre que nadie conoce, sino que es un nombre inclusive que puede ser hasta ficticio dentro de lo que es el uso de los nombres que se escuchan. El pronombre, esos serían los primeros pasos del cambio de la transición social. Pueden tener una vida como doble, que en su colegio o en las escuelas la firmen y le coloquen el nombre en las pruebas, en sus carpetas, o el grupo de amigos o los profesores estén de acuerdo. Y esto a su vez tengan una doble vida, lo digo porque los familiares y las madres no se enteran y los padres no se enteran de esta transición social. Algunos niños viven o adolescentes viven ocultando esta situación que suele suceder y se enteran los padres por alguna otra cuestión que genera a su vez bastante situación de discordia y encuentro familiar. Em, y aunque esto se considere casi como una cosa sutil, el tema de la transición social, no es así. Hilary Cass menciona que para ella es una intervención activa porque tiene un impacto psicológico y tiene un impacto de trayectoria a lo largo de la vida del niño. El tiempo que la persona vive con esta imagen, ¿sí? Es un tiempo que después también tiene que hacer duelo de esa persona que fue, ¿no? De ese personaje con el cual por algún motivo se ocultó o hizo defensa. Bueno, no quiero entrar por ahí, pero tienen un duelo con respecto a eso, a ese tema. Ahora, lo que sí no existe evidencia es que esto beneficie a largo plazo de que se lo haga, e inclusive ella vio mejores resultados en los padres que limitaron el tema de la transición social y que es preferible, que es una cuestión que sea neutra ante la presencia de un niño que quiera hacer esa transición social. Ahora, cuando la transición social temprana se asocia a mayor persistencia, no se sabe si es la causa o la consecuencia, ¿sí? En la mayoría de los documentos y en las páginas donde habla de la transición social, Hilary Cass, en textuales palabras, dice que la gran mayoría de estos documentos no presenta evidencia que haya una relación de efectividad y de seguridad en los tratamientos propuestos, sino que cita recomendaciones convirtiéndose en una telaraña circular sin sustento científico. Ella dice que en ningún momento, por más que las guías sustente que la transición social ayuda a disminuir la ansiedad y la angustia que genera no estar perteneciendo a ese sexo o género con el cual no se identifican, que la estigmatización y todo lo demás no disminuye. Bien, la siguiente, por favor. Factores culturales, ¿no? Ah, no, perdón, el problema de las guías. Sí, me salté una. Bien.
Perdón que no se me abre. Ahí está. Ay, se me cierra para ustedes. No sé si les pasará lo mismo, pero tengo baja internet y se me va cerrando el Zoom. Ahí está. El problema es de las guías internacionales. Esto fue lo que nos pasó y lo que vemos que pasa a nivel mundial. Como muchas de ellas no evidencian la cuestión científica real, se citan entre sí. O sea, todos los casos se fueron citando entre sí y el sustento empírico no era tal. ¿Sí? No era tal, era en realidad un consenso sin una base experimental. Entonces, es así donde ella denota una explicación más de tipo ideológica entre las asociaciones mundiales de clínicas o de salud transgénero y esto, bueno, trae este problema grave que cala a la luz de que en realidad ninguna siguió una metodología científica para sustentar el uso de los bloqueadores y de la armonización cruzada. La siguiente, por favor. Bueno, este tema es sumamente importante y Débora lo va a explicar también desde el punto de vista jurídico. Los factores culturales y sociales, los dos más importantes es la instalación de la autonomía progresiva como ícono de una autonomía absolutamente radical, o sea, la idea de que la identidad subjetiva es la que comanda, ¿no? Es la del derecho fundamental de que la persona decide quién es. Y aún así le dan el atributo a un menor, a un niño que se está desarrollando y que es como afirmar que el niño tiene absoluta razón de cuál es esa autonomía, que 5, que 6, que 7, que 8 años puede decir sobre su propio cuerpo, sobre su propio género y decir qué va a hacer ese niño en el futuro con el desarrollo psicosexual. Imagínenselo, ¿no? Y por el otro lado, la fragmentación moderna, esto de la sexualidad, no, lo vemos no solamente en este ejemplo, lo vemos en todas las áreas, la desconexión del cuerpo, las emociones y la sexualidad, agudizada sobre todo en este tema en las redes sociales, ¿no es cierto? Esta fragmentación hace que la persona directamente llegue a un nivel tal de cosificación y de falta de dignidad y de amor, ¿no? A su propio cuerpo y de falta de trascendencia, que hoy es una cosa, mañana es otra, entonces, esa falta de integridad como ser, cuerpo, mente y alma no lo tiene incorporado. Y se ve muchísimo esto en las familias, en las consultas, como falta de, yo le diría, si no quieren llamarlo falta de fe, falta de inteligencia espiritual, si se quiere llamarlo de esa manera, o falta de valores, entonces falta de una visión trascendental de la persona y bueno, la cosificación, el materialismo, el consumismo hace que esos valores sean muchísimo más importantes que el individuo como ser humano, como persona válida en sí misma. La que sigue, por favor. Bien, las conclusiones entonces finales del informe indican que estamos frente a algo que realmente desconocíamos, ¿sí? Que sabemos mucho menos de lo que creíamos, que la evidencia actual no respalda la efectividad ni la seguridad de los bloqueadores ni de las hormonas, que la ciencia actualmente disponible es baja, es de baja calidad en cuanto se estaban haciendo todas las prácticas médicas en relación a esto, que la transición tanto social como médica con las intervenciones, ni que hablar de las cirugías de mutilación de órganos sanos, no ha demostrado resolver el sufrimiento, que es necesario, dice ella, centralizar la atención, porque esto estaba derivado en distintas clínicas, a su vez, y centros privados de atención transgénero, con un enfoque primero psicoterapéutico, ¿sí? De prevención, de prudencia, eso es las dos palabras más importantes del informe CAS, y que la situación actual constituye un experimento social a gran escala sin evidencia sólida. El mensaje final, que es la última ya slide, estoy bastante bien en tiempo, lo que pide es despolitizar totalmente este debate, descentrar el estudio y la atención de los niños y las familias y los adolescentes en la clínica completa e integral y no en las ideologías, seguir investigando con rigor y de hecho esta investigación se centró más que nada focalizándose en el tema de la medicación y el uso
de hormonas y de bloqueadores, pero puede hacerse desde todo punto de vista, del estudio de las familias, del estudio de las patologías, de comorbilidades del paciente, de cómo llegan las familias a este centro de atención. ¿Qué pasaba con ese niño en el contexto anteriormente? Si había estado citado o no, o si tenía antecedentes de salud mental. Bueno, imagínense tantas aristas que se pueden investigar. Evitar cualquier intervención irreversible sin evidencia, por eso aplaudimos todas las intervenciones a nivel Reino Unido, Escocia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Argentina, que frenaron las intervenciones en menores de 18, 19 años según las reglamentaciones en cada uno de estos países. Priorizar esto de primero no hacer daño, primum non nocere, y no cerrar ningún tipo de debate, sino que iniciar uno nuevo realmente con un estándar de exigencia científica y no ideológica. Bueno, eso es la presentación hasta ahora. No sé si pasamos al final de todo, ¿no es cierto? Las preguntas, ¿no? Después de lo de Débora. Sí, muy bien. Eso Bien. quería decir que me olvidé. Vamos a hacer un espacio de preguntas, así que todas las que les vayan surgiendo, déjenlas en el chat y al final yo las voy a leer una vez que haya hablado Débora también. Con eso, se me quedó abierta. Muy bien. Con eso paso a introducirla a Débora, que va a estar hablando del tema jurídico. Débora es abogada y tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es docente en esta universidad y también en la UBA. Es miembro del Instituto de Bioética de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y también es miembro de número en la Academia del Plata. Es presidente y directora ejecutiva de la Asociación Prodesi y también es directora de la Diplomatura en Bioderecho en la Universidad del Centro Santo Tomás de Aquino. Así que, Débora, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Victoria, por la presentación y por ayudarnos en la moderación. La verdad es que yo me hubiera quedado escuchando a María José porque a mí me interesa la parte médica y psicológica y bueno, y a los abogados nos toca la parte aburrida, que es lo jurídico, lo legal, y un poco la idea es poder tener rápidamente una fotografía, diríamoslo así, de qué es lo que está pasando en la Argentina sobre este tema en lo jurídico. Así que voy a compartir también un PowerPoint para ser más ágil y más ordenada y pido disculpas de antemano si en alguna parte puede llegar a ser un poco pesado. Podríamos decir que este tema lo tenemos que ver desde el punto de vista legal, por un lado, y como a partir de este año, con la prohibición que puso un decreto de necesidad y urgencia en el mes de febrero y la consecuente judicialización, hoy estamos más en el plano judicial, la batalla, que en el plano estrictamente legal. Pero para poder entender qué es lo que se está discutiendo en sede judicial, tenemos que hacer un poco un recorrido sobre el contexto legal, diríamoslo así. Y aquí el marco jurídico es el siguiente. En primer lugar, todo arranca con la Ley de Identidad de Género en el 2012. Aquí se introducen dos artículos en relación con los menores de edad. En el 2015, estos artículos se reglamentan, el 11 sobre todo, de qué tipo de intervenciones se pueden hacer en el cuerpo. En el 2015 se reforma el Código Civil y se introduce el artículo 26, como decía María José, la autonomía progresiva del menor. En el 2023, después de algunas guías médicas, se da la última guía que se llama Inhibición e Inducción en Adolescencias Trans, Travestis y No Binarias, un documento de consenso que es el que se estuvo aplicando, podríamos decir, hasta febrero de este año. Y por último, el DNU 62 del 2025 que reforma el artículo 11, no el 5 que sigue vigente y que de alguna manera también en algún momento ese artículo deberá reverse. Ahora, someramente vemos qué dice acá, ¿no? El gran problema es el concepto que ya se implementa de entrada en la ley, en la definición de qué se entiende por identidad de género, porque acá es donde arranca esta concepción antropológica de considerar que el género de una persona es la autopercepción o vivencia interna. Fíjense ustedes, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Se inventa este neologismo de sexo asignado, ¿no?
más bien sexo constatado, incluyendo la vivencia corporal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Bien, y aquí están los dos artículos donde se introduce la cuestión de los menores de edad, cuestión que no estaban en los proyectos originales de esta ley, que fueron introducidos recién en los dictámenes de comisión, siendo que no pasó este proyecto de ley a la Comisión de Niñez, por ejemplo, ni de Salud, directamente fue a legislación general. Y ahí es donde se establece, en el artículo 5, con relación a las personas menores de 18 años de edad, la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4, que es el cambio de nombre, deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva, etcétera, etcétera. O sea, acá se introduce la posibilidad entonces que un menor de 18 años cambie su nombre, pero lo ata a la conformidad de sus padres o representantes legales. Vamos a ver esto cómo después se cambió. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de sus representantes, se podrá recurrir por vía sumarísima para que un juez resuelva, otra vez teniendo en cuenta estos principios de capacidad progresiva, etcétera, etcétera. Acá no está detallado, pero más adelante hay otro artículo que dice que si esta misma persona que cambió su nombre decide volver a su nombre de origen y a su partida de nacimiento, que consigna el sexo al nacer, deberá judicializar. Nosotros en Prodesi ya venimos llevando algunos casos en los que hemos tramitado esto, que es engorroso. De hecho, un caso nos llevó desde febrero hasta hace un mes la tramitación judicial. Todo esto no se les dice, ¿no?, a los jóvenes. Bien. Y luego aparece el artículo 11, que es el que nos va a llevar el análisis, que fíjense ustedes cómo se llama derecho al libre desarrollo personal, donde en este artículo se establece, primero, para los mayores de edad, la posibilidad de acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de recurrir a autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos solamente se requerirá el consentimiento informado. Bien, y ahí es donde se agrega este párrafo de los menores que no estaba en la redacción original, que es esta posibilidad de que los menores de edad, con el consentimiento de los representantes legales o de los padres, puedan acceder, dice acá, a intervención quirúrgica total o parcial. Para ello se deberá contar a su vez con autorización judicial. Para las hormonas solamente con la autorización de los padres. Ahora bien, veamos aquí algunas observaciones, ¿no?, sobre estos dos artículos. En primer lugar, hay una extensa discusión parlamentaria de estos dos artículos cuando se sancionó la ley. La ley se sancionó en diputados a las 10 de la noche del 30 de noviembre, a 2 horas de clausurar las sesiones ordinarias. Y ese mismo día se trató la ley de fertilización asistida y de muerte digna. ¿Se dan cuenta de que había una maratón de leyes, esas maratones que se hacen? Bueno, y cada vez que algún legislador ponía peros al tema de los menores, que ya ahí están casi dados todos los argumentos de lo que después, 10 años después, va a comprobar Hilary Cass. Se decía, un menor puede dar su consentimiento, esto es reversible o no es reversible. Se tomó con mucha liviandad qué podía afectar o si el consentimiento un menor lo podía dar o no. Y en el Senado se aprobó 2 meses después. A su vez, se reduce todo un trámite administrativo y judicial excepcionalmente, no fija una edad mínima para los menores, esto es gravísimo, porque entonces desde que el menor empieza a expresar su deseo de cambiar debería atenderse. Hay una idea de lo que se llama la despatologización con una ausencia de diagnóstico, porque la ley no prevé que se haga un diagnóstico previo antes de ese pedido. Y no hay registro ni seguimiento de los casos a largo plazo desde la existencia de esta ley. Sí sabemos
que a través de los ministerios de salud se comenzaron a implementar en los hospitales a lo largo y a lo ancho de la Argentina, de los llamados centros de diversidad, que se empezaron a ocupar de atender a estos pedidos. Ahora bien, en la reglamentación que se hizo 2 años después de ese artículo 11, es muy interesante ver que acá se amplía la posibilidad de operaciones sin límite. ¿Qué se entiende por intervención quirúrgica y qué por tratamientos hormonales integrales? Se entiende por intervenciones quirúrgicas totales y parciales a las cirugías que ayuden a adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida. Las mismas comprenden, miren acá la lista, y dice, después de nombrar una gran cantidad de operaciones que se pueden hacer, la presente enumeración es de carácter meramente enunciativo y no taxativo. Esto es como que lo necesitaron especificar para que cubriera el sistema de salud todas estas operaciones. Y se entiende por tratamientos hormonales integrales aquellos que tienen por finalidad cambiar los caracteres secundarios que corresponden al sexo gonadal, promoviendo la imagen que se adecue al sexo autopercibido. Bien, ¿qué pasó con el Código Civil en el 2015? Bueno, aquí empieza a tallarse esta ley en el ámbito de la minoridad, ampliando la posibilidad que un adolescente o un niño Débora, pueda tener discúlpame. capacidad. Sí. Debo, Estás pasando las diapositivas porque no se ve, quedó trabado en algunas observaciones. ahí está. Ay, a ver ahora. Si no, volvé a Ah, compartir espera, pantalla. no, porque acá dice está en pausa. Sí, tenés razón, me A dice mí me ha acá. pasado lo mismo con Vicky cuando las pasaba y yo no sabía, yo avanzaba y no Su sabía cuál. función de compartir pantallas está en pausa. A ver, entonces voy a salir. Gracias por avisarme. Esperen entonces que, a ver ahora. Ahí ustedes que ven. Código Civil, sí. Perfecto, vemos el artículo 26 del Claro, lo que índice. pasa es, yo para poder leerlos voy corriendo a ustedes de una punta a la otra y en ese correr hice lío. Bueno, no me voy a detener en el detalle de este artículo. La doctrina civilista viene diciendo que este artículo 26 prontamente deberá ser reformado dentro del Código Civil, porque ha generado una cantidad de confusiones en su misma redacción, sobre todo en lo que hace a esto de tratamientos invasivos y no invasivos. Ya esto lo hemos visto en su momento con el tema del aborto. Bueno, ni que hablar con esta cuestión de qué se entiende por invasivo o no invasivo. En la temática que nos atañe a nosotros, deberíamos preguntarnos si un bloqueador de pubertad o una hormona cruzada es un tratamiento invasivo o no invasivo. Y ni que hablar de una operación de mutilación, ¿no es cierto? Ahora, no lo quieren considerar así. Entonces amplían la posibilidad del consentimiento con la sola, digamos, el consentimiento del menor, de acuerdo a la edad, a la edad etaria. Y acá es donde quiero ver que ustedes vean cómo en el 2023, en esta guía, se avanzó mucho más allá. Es decir, la ley le ponía un límite porque necesitaba autorización de los padres, representante legal o judicialización. El artículo 26 del Código Civil directamente dice que a partir de los 16 años ya se lo considera un adulto para el cuidado de su propio cuerpo. Entonces ahí parecería que ya a los 16 no es necesario que intervenga. Pero a su vez para los no invasivos también le da posibilidad para menores. Ahora miren lo que dice la guía del 2023 en esta inhibición e inducción en niñeces y adolescencias trans. Los adolescentes entre 3 y 16 pueden brindar su consentimiento en forma autónoma a ambas prácticas, puesto que según la evidencia disponible, no se trata de prácticas que puedan implicar un riesgo grave para su salud o su vida. No obstante, aunque dice que según la evidencia disponible, es necesario informar que aún es escasa la evidencia científica conocida sobre las potenciales implicancias a largo plazo de estas intervenciones. Es decir, a partir de los 13 pueden tomar de forma autónoma decisiones, pero a su vez en la misma guía reconoce que no hay evidencia científica. Niños y adolescentes mayores de 13 pueden brindar su consentimiento a dichas prácticas con el asentimiento de al menos una persona adulta referente. Es decir, cambia lo que el mismo Código Civil dice, ¿se entiende? Es decir, avanza más. Y acá se entiende por persona adulta referente. Perdón, Código Civil no dice persona adulta referente. La ley de identidad de género tampoco dice. Claro, se lo agregaron en esta reglamentación y en un decreto que la verdad pasó totalmente desapercibido a la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
que se amplía la noción de familia. Entonces aquí el referente afectivo puede ser progenitor, representante legal, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Es decir, una chica de 13 años puede ir con un amigo de 18 y dar el consentimiento. ¿Se entiende? Es decir, a eso, mientras diga que es un referente afectivo. Bien, este artículo 7 de la ley, fíjense ustedes cómo amplió el concepto de familia. ¿Qué se entiende por familia? Grupo familiar de origen, medio familiar comunitario, familia ampliada, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, a través de líneas de parentesca, por consanguinidad, por afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad, que represente para la niña vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como sí también en su desarrollo, asistencia y protección. Aquí estaba el caballo de Troya, tierra. Es necesario tener en cuenta que el asentimiento implica el acompañamiento de la decisión de la persona titular del derecho, es decir, niños y adolescentes son siempre quienes prestan el consentimiento, no el asentimiento. Es decir, juegan con estas palabras para ampliar la posibilidad. Y fíjense ustedes acá, cuando se requiera del asentimiento de una persona adulta responsable y esta figura no existiese, deberá procurarse el trabajo con los organismos de protección de derechos en el marco de la corresponsabilidad para generar una red de contención. Es decir, una asociación puede dar el consentimiento para este menor de edad si no hay referentes familiares. Bueno, ¿qué hizo el DNU 62? Introduce una reforma al artículo 11 de la Ley de Género, diciendo directamente que las personas menores de 18 años no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el artículo de la ley, y en los considerandos se pone como fundamentos de este DNU, fundamentos legales, un informe técnico que se adjuntó al DNU, la remisión a la Comisión Bicameral Permanente que deberá rechazar o aprobar el DNU para el trámite legislativo. Entre los fundamentos legales está la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es muy claro. Acá, digamos, la fundamentación es clara. El interés superior del niño y el bienestar debe estar por encima de todo. Entonces, este DNU tiene su fundamentación en las leyes vigentes. La Convención de los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional. La Ley 26.061 tiene un montón de artículos dedicados a la salud, a la dignidad, al bienestar. Es decir, legalmente hay de sobra legislación y que están mencionados en los considerandos. Y respecto al informe técnico que hace la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, allí lo que se deja o lo que se observa es que hay una falta de conocimiento cabal respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización. Las decisiones que refieren a intervenciones o tratamientos sobre el propio cuerpo revisten una gran importancia. No es conveniente efectuar este tipo de procesos en menores de 18, ya que aún no completaron su madurez neurobiológica y psíquica para comprender en su total magnitud la importancia de la decisión. Y luego pone a bibliografía actualizada y el informe CAS que acaba de explicar María José. Bien, ¿cómo se justifica la vía elegida del DNU? Bueno, esta medida resulta necesaria por la urgencia de lo que implica del riesgo de la salud en niños y adolescentes, ya que pueden verse vulnerados sus derechos fundamentales. No se puede esperar a que esto se trate a nivel legislativo con los plazos que tiene el Congreso. Las referidas circunstancias excepcionales hacen imposible seguir con el trámite ordinario de la sanción de las leyes. Ahora bien, yo esto no me voy a detener solamente para que ustedes vean rápidamente cómo inmediatamente después de sancionado el DNU, ya al día siguiente había un amparo interpuesto. Acá hay varios de Tucumán, veo que hay varios tucumanos. Los tucumanos ahí llevan la delantera en esto por las asociaciones que existen allá. En un juzgado federal de Tucumán, dos asociaciones interponen el primer amparo colectivo y allí piden que se declare la nulidad del DNU y se suspenda su aplicación. Como en otro expediente se declaró amparo colectivo y se inscribió primero, este expediente ahora terminó estando en sede federal, y que es este que está acá, el 1065. Aquí la demanda de una asociación LGTB pide la declaración, una acción declarativa de inconstitucionalidad del DNU. Este amparo se inscribió como un amparo colectivo, entonces absorbió la causa de Tucumán y otra causa de Cava que ya había avanzado, y aquí es un mega expediente donde se han presentado
asociaciones, familias, personas individuales, etcétera, etcétera. Entonces este expediente cada vez aumenta más. Recién estamos en la contestación de demanda que hizo el Estado la semana pasada y estaríamos técnicamente, diríamoslo así, en la etapa de producción de prueba que, por otro lado, en la contestación que hace el Estado, con los argumentos muy bien hechos, a mi modo de entender, hay también una posibilidad de producción de prueba de familias afectadas, a las cuales el DNU las protege, cosa que del otro lado no han presentado a ningún menor de edad que esté afectado por el DNU, ¿se entiende? Es decir, mientras ellos es una asociación en abstracto, del otro lado el Estado le está ofreciendo al Poder Judicial testimonios concretos de por qué este DNU es necesario para proteger a las familias y a los menores. Bueno, aquí está el caso de Cava, que también pasó a la sede federal, no me voy a detener acá, pero que ustedes vean, juzgado civil y comercial que declaró, rechazó in limine porque no había un caso. Miren acá la cantidad de juzgados. Casi todos estos litigios están puestos por la misma federación que sistemáticamente se presentan en cuanto jurisdicción o lugar judicial encuentren cabida, ¿sí? A ver cuál logra que el primero de ellos declare la inconstitucionalidad. Solamente lograron que en algunos casos particulares se declare la inconstitucionalidad, como en este caso de un tratamiento ya en curso que le ordena a OSECAC hacerlo, pero ustedes saben que la declaración de inconstitucionalidad en estos casos es para el caso concreto, no implica erga omnes, cosa que la causa federal sí quieren derribarlo erga omnes. Hubo un intento en la Cámara de Diputados hace más o menos un mes de tratar el DNU y lograr rechazarlo, pero no consiguieron el quórum. Y ahí hubo bastante consenso en no darle lugar. Bien, por último, estamos con esta noticia de la declaración de la Academia Nacional de Medicina de hace poquito, del mes de septiembre, que ustedes habrán conocido. Vale la pena leerla. Estuvimos el otro día en la Universidad Austral con el presidente de la academia y nos contó los entretelones de esta declaración que lograron ponerse de acuerdo y es, a mi modo de ver, bastante contundente y fuerte. Ellos dicen que recibieron consultas judiciales sobre las intervenciones médicas y quirúrgicas destinadas a provocar la castración y la reasignación de género en menores de edad, y acá aclara hasta en el lenguaje, eufemísticamente planteadas como una solución a la disforia de género, lo que hace necesario que esta institución como la academia se pronuncie al respecto. Para ello, la academia considera que su postura ética y científica debe estar acorde con los principios de respeto a la vida y a la naturaleza humana que han forjado su trayectoria bicentenaria en nuestro país. En consecuencia, no avala ningún tratamiento, ya sea médico ni intervenciones quirúrgicas que tiendan a modificar el sexo. Es bien clara la declaración, no deja lugar a interpretaciones erróneas. Es más, teniendo en cuenta las deleterias consecuencias de estos tratamientos sobre la salud física, muchas veces irreversibles y psicológica, incluido un alto porcentaje de posteriores depresiones, la academia los desaconseja. Tales intervenciones, que conducen a situaciones no sustentadas en verdades científicas comprobadas, han debido ser suspendidas. Bueno, cita acá los países, no quiero demorar en esto. La atención de estos niños y adolescentes con disforia de género requiere un enfoque integral, no es dejarlos solos, de ninguna manera, no es abandonarlos, centrado en ellos y sus familias, acá por el rol de la familia, con sólidos vínculos y un acompañamiento estrecho de los servicios de salud mental. Creo yo pone esto en su justo lugar, ¿no? De quiénes son los que se deben ocupar. En síntesis, estas peligrosas manipulaciones son contrarias a la doctrina ético-científica permanente de la institución. No es recomendable ni saludable frenar el desarrollo de un niño en su transición a la edad adulta, por tanto, la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires las rechaza el 25 de septiembre de este año. Bien, ¿qué es lo que nosotros hemos podido ver a nivel judicial de aquellos que se encuentran con estas demandas? Bueno, primera cuestión, alta ignorancia, gran desconocimiento sobre qué es esto. Muchos decían, no sabíamos que esto se hacía. Bueno, no entendemos por qué de repente. Y sobre todo, esta ignorancia que a nosotros nos llamó mucho la atención en los defensores de menores, que todos estos amparos y estos litigios se le da vista al defensor de menores porque es el que tiene que justamente expedirse sobre el planteo de las demandas. Y ahí hemos podido ver
cómo luego de una de las audiencias que se hizo en el expediente de la ciudad de Buenos Aires, donde pudimos estar en una audiencia con el principal médico del Hospital Durán, que viene haciendo desde el año 2000 estas intervenciones antes de la ley de género, y una endocrinóloga del Hospital Fernández, donde ellos no pudieron dejar de reconocer los efectos irreversibles, los efectos en los huesos, etcétera, etcétera, ante esa contundencia digamos, de afirmación. El defensor de menores de Cava pidió el rechazo de la demanda. Cuando al principio estaba un poco tibio de que no sabía qué decir en claves de derechos, ante esa audiencia dijo: acá nosotros hemos escuchado que hay daños irreversibles y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, por lo tanto, pedimos rechazo de la demanda. Con lo cual ahí vemos que el Poder Judicial se empezó a poner a tiro, diríamos, de esto. Y bueno, veremos, a nuestro modo de ver, esta causa federal va a ser larga, porque obviamente del otro lado van a seguir apelando hasta la Corte Suprema. Recién estamos en primera instancia, luego va a ir a la Cámara. Saben muy bien ustedes que la Corte no tiene plazos para resolver, y por qué no pensar en la Corte Interamericana si tienen un fallo adverso por parte de la Corte. O sea, esto va a ser un litigio de años, salvo que este DNU sea aprobado en senadores y diputados, que se le daría el aval, o que haya una ley espejo a este DNU, que si hay ya hay algunos proyectos dando vueltas, puedan dársele lugar a esa reforma. A mi entender, habría que avanzar no solo contra el artículo 11, sino también el artículo 5 del cambio de nombre y la transición social, como muy bien decía Majo, porque esa es la puerta de entrada, el empuje hacia la transexualidad a los menores, generándoles muchas veces un daño irreparable. Bueno, dejo acá y muchas gracias. Damos lugar a las preguntas. Bueno, muchas gracias a las dos. La verdad son dos perspectivas realmente interesantes y que sorprendentemente de la mano en estos casos, ¿no? Bien, en el chat veo que mandaron una pregunta que es para la doctora Mancino, que es para los casos de desistimiento de transición. Dice que hay varios vacíos de memoria del tiempo en que vivieron esa etapa. Si se sabe a qué se debe o... Sí, eso dice Bien, básicamente. primero quiero aclarar algo y vale la pena hacer esta mención. Hay de transicionadores y yo lo que quiero mencionar es que hay de transicionadores, es un grupo vulnerable y no se habla de ellos. No se habla de ellos porque no se los ha estudiado, ¿sí? No hay seguimientos a largo plazo y así como el hospital público y los servicios lo han o los han, digamos, adoptado para acompañarlos en la transición, luego no los acompañan en la detransición, ¿sí? O sea, es prácticamente una persona abandonada. Eso lo quiero dejar bastante en claro. Depende en qué etapa de transición se encuentren, pero más o menos clínicamente a todos les sucede. Entonces, esa cuestión del arrepentimiento, del cambio de la identidad, ahora voy a la respuesta, es un impacto psicológico importante en la persona, puede generar efecto adverso a nivel psicológico y genera un malestar. En principio siempre es una cuestión defensiva. Para después desglosar más específicamente en la psicología de esa persona, de qué se trata, si viene al caso en la evolución de la paciente o del paciente. Digo la paciente porque en general son la mayoría mujeres, habría que ver cuál es la psicopatología de base. Es muy común la disociación porque los protege, ¿sí? Hay mucha ansiedad, mucha depresión, e incluso las personas mismas, ellas mismas, se dan cuenta de lo que hicieron o por lo que pasaron y piensan, ¿cómo puede ser que yo haya hecho tal cosa? ¿Cómo puede ser que yo haya permitido haberme hecho esto en el cuerpo? Entonces es una forma de supervivencia emocional. ¿Me explico? Puede generar un poco de recuerdo fragmentado, puede generar un poco de culpa. Entonces hay veces que estas instancias de reconstruir esa lógica pasada de esas irrupciones o decisiones mal tomadas, haga que
se les complique un poco recordarlo. Y en cuanto a la infancia, hay que buscar si hubo una causa de trauma, de bullying, alguna cuestión fundamentalmente de abuso o trauma infantil que haga que no se acuerde de esa parte de la infancia. Esas son en general las situaciones por las cuales se produce esa falta de memoria, como pregunta ahí. De nada, Miri. Muy bien, muchas gracias. Veo que también en un momento preguntan qué sería, según cuando Débora leía la ley de género, qué serían las intervenciones parciales, si sabe capaz a qué se refiere con eso, qué alcance le ha dado la justicia o... Me parece que es una pregunta para Debbie. Sí, porque en realidad a ella amplía toda la posibilidad de operaciones que se pueden realizar, de intervenciones parciales, es decir, que no sea la totalidad del cambio, no es cierto que sea solo una parte, que sea una operación de alguno de los genitales, no de todos. O sea, a mí me impacta la lista de cómo se tuvo que a su vez reglamentar para que esto tenga después cobertura, ¿no? Por la obra social o por los hospitales Claro. públicos. Entonces ahí está todo ese detalle. Y la enumeración es meramente enunciativa para poder ampliar, diríamos, esa posibilidad, ¿no? Muy bien. Y también nos llegó una pregunta para la doctora Mancino que dice cuál sería la ventaja de la terapia cognitivo-conductual respecto a la psicoterapia que mencionaba. Bien, en el caso de informe CAS no lo especifica en ella. A ver, yo lo explico desde mi punto de vista empírico, clínico, que es lo que funciona, por lo menos desde la clínica con el paciente, es la que más funciona en la cuestión de herramientas por las cuales los síntomas que atraviesa el paciente son las que más efectividad dan, ¿sí? El paciente puede controlar los episodios de ansiedad, porque en la verdad acuden cuando ya las situaciones están bastante graves clínicamente. Entonces, en las urgencias utilizamos herramientas digamos, cognitivas conductuales comportamentales que ellos mismos pueden replicar en su vida para poder calmar situaciones de ansiedad independientemente del uso de psicofármacos o no. ¿Sí? Entonces, son muchísimas y depende mucho también del caso, si hay fobia social, si hay aislamiento social, si hay contención familiar, si hay necesidad de acompañamiento terapéutico, o sea, tratamos de llevar al plano de lo más racional, consciente de los síntomas para que el paciente pueda ser el que actúe en función de eso que le sucede. Pero todo depende del diagnóstico de la psicopatología que tiene. El otro día hablábamos con una colega que no podemos sobreexigir a un paciente que todavía no está estabilizado anímicamente o no tiene la madurez volitiva para desarrollar determinadas cuestiones y no es que no lo quiera hacer, sino que realmente no puede. Entonces hay que prudentemente ir paso a paso con cada paciente. Y la otra herramienta que funciona muy bien es el MDR para todo lo que es la parte de trauma, que hace muy poquito en Manada tuvieron una conferencia, una charla sobre la explicación de la técnica de EMDR. Muy bien, excelente. Y una pregunta para Débora sería, ¿qué podría hacer un padre si le cambian el nombre en el colegio al hijo sin su consentimiento? Que es lo que pasa muchas veces con la transición social, ¿no? En ese ámbito. Sí, bueno, ahí esto es algo que hay que estar muy atentos. Primero, oponerse. Aunque la ley de género dice que a las personas hay que llamarlas como se autoperciben, no hace la referencia general. Sin embargo, el cambio del DNI necesita la autorización de los padres, con lo cual el colegio no puede abiertamente, sin previo aviso a la familia o ver qué está pasando o qué es lo que la familia quiere, hacer este cambio que implica después todo un problema. Nosotros hemos tenido varios casos en los que a veces cuando el adolescente incluso se arrepienten de ese cambio, se tienen que cambiar de colegio, porque ya les da vergüenza estar en ese ambiente donde dijeron a sus compañeros que querían llamar de otra manera. En los casos que hemos acompañado desde Prodesi y de la Asociación de la Fundación Banada, nosotros decimos vayan a la escuela, pidan
una entrevista, hagan un acta, lleven un dictamen o un informe de la psicóloga, psiquiatra que atiende al menor para que aconseje que no le cambien el nombre, expliquen en el colegio por qué ese cambio le puede generar un daño, que están viendo, o sea, acá lo que hay que hacer es ganar tiempo, explorar qué le está pasando, cuáles son los motivos de su angustia. Bueno, yo acá veo varias familias que saben muy bien de qué estamos hablando. Esa espera necesaria puede salvar a estos niños jóvenes que están en una confusión, que generalmente tienen algún otro problema de base, ¿no? Entonces, ahí en general, cuando los padres se plantan, diríamoslo así, en la escuela, dejan asentado el pedido, llevan un dictamen o un informe del profesional que los está acompañando, el colegio que a veces tiene miedo, porque acá el colegio dice, bueno, pero hay una ley que nos obliga. No, no, la ley no los obliga. La ley acá, es decir, la ley habla para el cambio de nombre en adultos y en menores con autorización. Entonces, no, no es esa lectura la que hay que hacer. Tampoco el Código Civil habla del cuerpo, no habla del nombre en el tema de los 16 años para ser considerado mayor. Entonces, acá hay todo un relato, una lectura que se ha instalado en las escuelas y que la verdad en muchas escuelas no saben cómo actuar, ¿no? El tema. Acá hay tres cosas: nombre, la vestimenta, el uniforme y el uso de los baños, ¿no? ¿A qué baño ir? Bueno, creo que acá las escuelas tienen que empezar a tener protocolos o de antemano saber cómo abordar estas cuestiones, pero de lo que no hay duda es que esto debe hacerse junto con la familia, ¿eh? Llamar a la familia, ver qué está pasando, buscar elementos que permitan acompañar a esa menor. Nosotros tuvimos un caso de una chica que le hacían hacer deporte con varones. Y la familia iba a decir, pero es mujer, nuestra hija la pueden dañar, le pueden lastimar, no es lo mismo. No, pero ella se autopercibe mujer, entonces, bueno, ahí que voy a esperar a que le den un golpe y que la lastimen para. Bueno, ahí hubo todo que hacer todo un ida y vuelta con la escuela hasta que pudieron hacer caso a estos padres, después que fueron con un informe de la psicóloga, ¿no? Que estaba aconsejando. Bueno, por eso hay que estar muy atentos. Ahora, es verdad que muchos padres se enteran cuando ya llega o el boletín o en la carpeta, ¿no es cierto? Cuando ven que les cambian el nombre. Entonces hay que estar atentos, atentos. Ante el primer cambio, ir al colegio, hablar, generar que la escuela entienda que la familia se está ocupando, que está detrás, que están viendo cómo ayudar y cómo acompañar. Y sobre todo, porque a veces dicen, bueno, pero los compañeros la llaman así. Bueno, pero una cosa es que los amigos, amigas la llamen como la adolescente pide a sus amigos, otra cosa es la autoridad, ¿no? El docente, el director de la escuela. Hemos tenido incluso un caso que tuvimos que hacer un lío para que le dieran el título del secundario con su nombre del DNI. ¿Se entiende? Es decir, a ese nivel el colegio ni siquiera aceptaba lo que decía el DNI en el título de secundario, con el cual después va a la universidad con un nombre ficticio, porque ni siquiera había hecho el cambio en el DNI. Pero bueno, nosotros vimos que hay como una especie de esto se hace así y no podemos hacerlo de otra manera. Y esto es lo que hay que cambiar, hablando, explicando, pidiendo, plantándose, obviamente viendo cómo es la postura de cada colegio. Excelente. Em, Bien, y también nos habían llegado algunas preguntas del form que llenaron. Una pregunta para la doctora Mancino sería, según su experiencia profesional, ¿en qué situación acuden los padres o las familias con un hijo que padece esta situación, esta disforia? ¿En qué situación? Bien, las familias en general o los padres son los que primero acuden, no los adolescentes o no los niños, por supuesto, ¿no? Acuden en una situación ya agravada, cuando está muy avanzado el caso, ¿no? Lamentablemente no podemos trabajar en prevención. Esto es alarmante porque a mí me gustaría muchísimo poder estar en prevención, pero claro, en los colegios esto no se habla, y si se habla desde un lugar muy distorsionado, ya ideologizado. En ningún otro tipo de institución
se toca este tema en las facultades tampoco, porque ya también están ideologizadas, entonces la formación de los profesionales y de los docentes que van a educar a su vez a esos chicos ya está ideologizada. Entonces se hace evidente que el traspaso social de generaciones de educadores o de profesionales se conforma de esa manera. Entonces ya viene el caso avanzado, ¿no? Y vienen con padres que no estaban formados en esta situación, vienen post pandemia con adolescentes generalmente que han sobrevivido la pandemia y vienen post uso de celular de muchísimas horas, ¿no? Y esto un poco se correlaciona con una pregunta que leí por ahí. Perdón me salté, ¿no? Pero vi una pregunta que se relacionaba con esto. ¿Por qué se da tanto en mujeres? Porque la verdad que es así, uno tiene muchísimo más casos de mujeres que de varones. Bueno, porque las mujeres en general son mucho más vulnerables a toda esta presión que hubo o que hay en las redes sociales. Entonces los varones, los cambios que tienen en el desarrollo psicosexual, lo manifiestan externamente, en conductas impulsivas, en deporte, en salida, en formas de actuar. En cambio, las mujeres, todo lo que es presión social lo internalizamos, es todo un mundo interior. Entonces, el tema de la autoimagen, la exposición social, lo que uno representa, la susceptibilidad frente a todo este contexto y una pubertad difícil frente a una sociedad absolutamente digitalizada y absolutamente dependiente de la imagen, hace que en chicas con mayor vulnerabilidad y con un contexto familiar que también no es todo la presión social externa, ¿no? Que lo viva de esa manera, bueno, es una sumatoria de factores que se haga que se vea más en mujeres. Simplemente es un contagio social también, ¿no? Muy bien, y leí por ahí una pregunta también para Débora. Em, si existe alguna evidencia o contradicción para que la justicia no reconozca la nomenclatura disforia de género, como ocurrió en Córdoba, donde la justicia inhibe a los médicos de usar esa denominación clínica. Si conocen. Ah, mira, Bueno, sí. la expresión disforia de género está en el DSM-5, es no es una expresión valorativa, sino descriptiva de una situación. Lo que pasó en Córdoba es un abuso total del Poder Judicial respecto a esa expresión. El colectivo LGTB intenta colocar en el discurso público que la expresión disforia de género es una expresión estigmatizante y de discurso de odio. Y hay que salir de allí, porque esto no lo es. Esto está en el DSM-5, es solamente mencionar que implica una disconformidad, disforia es lo contrario a euforia, con el cuerpo. Entonces, frente a eso, se necesita hacer primero un diagnóstico de si es disforia o hay otra causa que lleve a ese descontento. Y por otro lado, no implica eso ni estigmatizar ni despreciar a nadie, al contrario. Acá no se está hablando de que el Estado o que el servicio del sistema de salud se desentienda de estas realidades, sino lo que se está planteando es que el abordaje que se vino haciendo hasta ahora no era un abordaje que protegía a estas realidades y a estos problemas, ¿sí? Y lejos de dejarlos solos, el Estado debe implementar, eso es lo que vieron en el derecho comparado, medidas de mayor protección. Miren, en la causa judicial los mismos argumentos se dicen de un lado y del otro, es decir, los que quieren que el DNU se derribe dicen, para proteger a los menores, el DNU se tiene que derribar. Y nosotros decimos, para proteger a los menores, el DNU se debe mantener. Ahora, ¿qué es proteger? ¿No? ¿Qué es proteger? ¿Qué implica ahora? Yo tengo que recurrir a la ciencia, tengo que recurrir a la evidencia de lo que se viene haciendo. Nosotros podemos decir en el 2012, cuando se sancionó la ley y se puso este artículo para menores, y sí, era todo experiencial, potencialmente, no se tenía certeza ni evidencia. En la ciudad de Los Ángeles, en el mes de mayo, publicaron el primer estudio realizado en una clínica de bloqueadores de pubertad. Durante 2 años se tomaron el trabajo de analizar si los menores entre 11 y 13 años a los que se les daba bloqueadores de pubertad podían advertirse que su estado anímico, su angustia había disminuido por los bloqueadores y terminaron demostrando que después de 2 años, ese es el estudio más largo que se hizo en bloqueadores, seguía persistiendo la angustia, los intentos de suicidio, las autolesiones. Entonces tuvieron que ellos reconocer, ellos que se dedicaban a eso,
tuvieron que reconocer que habían intervenido el cuerpo, generándole problemas en los huesos, problemas de crecimiento, problemas irreversibles, de fertilidad, y su angustia mental seguía estando y no se había disminuido. Bueno, cuando sale este estudio, no lo publicaban porque obviamente iba en contra de sus intereses, y salió en todos los diarios de Estados Unidos diciendo acá están ocultando una información necesaria, hasta que finalmente lo tuvieron que publicar. Si quieren, se los podemos mandar por mail este estudio que nosotros lo hemos presentado en los expedientes. Bueno, un poco esto es de lo que se trata. Hay que salir de esas expresiones o relatos que se hacen. No estamos hablando de desproteger al menor, de abandonarlo, de no dejarlo con cobertura médica, de desinteresarnos, al contrario, de hacer un abordaje apropiado de acuerdo a las últimas investigaciones que se vienen haciendo de manera sistemática en aquellos países en los que esta alarma se prendió. Nosotros deseamos que la Argentina pueda llegar a tener algún día un estudio longitudinal de todos los casos de menores que han sido dañados por estos tratamientos. Ojalá eso se pueda hacer, pero bueno, depende más bien de la voluntad que haya por parte del Ministerio de Salud. Muy bien. Otra pregunta que mandaron por el chat sería, ay, se me fue. ¿Qué dificultades tiene a la hora de o sea, en las de transiciones, perdón, para Mancino, qué dificultades tiene a la hora de volver con el sexo biológico, digamos, ¿no? En los Exacto, procesos de sí, sí, transición. la vi y me había interesado esa pregunta. Bueno, también todo depende en qué situación se encontraba esa persona previamente, ¿no es cierto? Si se había hormonizado y si se había hecho alguna cuestión quirúrgica. Por supuesto, la cuestión de hormonización en lo que respecta a la voz es irreversible, ¿sí? Se puede trabajar, pero generalmente lo que es la voz femenina se pierde. La cuestión del vello se puede tratar, digamos, pero la verdad que la cantidad de vello también masculino, y si hay alguna cuestión de alopecia por la testosterona, también es irreversible, aunque se puede subsanar con alguna cuestión estética. Eh, las operaciones todas son irreversibles, ni que hablar al revés, ¿no? En los varones, pero supongamos que se trata de una mujer, el tema de la mastectomía, de la doble mastectomía, bueno, hay que hacer todo lo contrario para eso. Y lo más dificultoso, no solamente desde lo físico, son los trámites, las recurrencias a nivel legal para hacer las autorizaciones en los hospitales y que sean reconocidos todas las intervenciones que se hicieron al respecto, y después todo lo que implica a nivel psicológico emocional, en la reinserción social en los grupos donde estaban, la aceptación, nuevamente el miedo, la culpa, el reconocimiento de la persona de quien sos, la pérdida de personas cercanas, familiares o amigos que van a desaparecer si estaban afirmando o no a esa persona. Todo eso tiene acompañamiento, reversibilidad, y puede haber depresión, puede haber ansiedad, y todo eso es acompañable, tratable desde la psicoterapia. Genial. Y vi dos preguntas para Débora que me parecen muy interesantes. Primero, si conoces algún caso que se le haya quitado, bueno, ahora es la responsabilidad parental a los padres, fruto de Mm. haberse negado o no haber acatado a esto. Y también me pareció interesante lo que trajo Micaela, que dice que es profesora y una estudiante se acercó y le dijo que le dijera a Matías, aunque se llamara María, cómo lidiar con estas situaciones, aunque en su DNI también decía María, ¿no? Cómo lidiar con estas situaciones en el ámbito académico, quizás es un... Sí, bueno, empiezo por este último. Esto es algo que obviamente hay que pensar de antemano cómo abordar estas situaciones concretas, sobre todo porque a veces es el docente o el profesor al que se acerca el adolescente y les dice, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí los colegios tienen que estar preparados a cómo abordar esto, cómo acompañar. Yo creo que acá hay que dar inmediatamente vista a la familia, escuchar a la familia para que la familia diga cómo ven a su hijo, qué le está pasando, y tratar de
de no avanzar a ningún cambio que acelere esto, ¿sí? Que acelere. A veces lo hacen para llamar la atención. Bueno, la adolescencia es una edad en la que puede haber angustias, en la que yo ahora recuerdo un caso de una mamá que de manada, ¿no? Que había nacido un hijito y la hija quería ser varón porque, claro, todos le ponían atención a su hijito de 1 año, de 2 años, ¿no? Entonces, de repente empezó a decir, yo soy varón, 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 y bueno, hasta que descubrieron que era una necesidad de atención que esta adolescente tenía, y bueno, y ahí poder descubrir, entonces, tenemos que recuperar el diálogo familia-escuela que se viene perdiendo por estas políticas hace tiempo, ¿no? Esto de enemistar a los adolescentes, a los hijos con los padres, la escuela con la familia, eso es algo que tiene que cambiar. Y bueno, y ahí nosotros tuvimos un caso que por suerte terminó muy bien y que sigue muy bien en Mar del Plata, donde una mamá, por oponerse a que a la hija la empujen a estos cambios, por oponerse a una psicóloga del colegio que se tomaba la atribución de decirle a esta hija lo que tenía que hacer, le hicieron una denuncia a la madre para quitarle la guarda. Y bueno, esta mamá cuando recién pudo darse cuenta que se podía defender, bueno, esta causa ya no solamente se cerró, digamos, bien, sino que ahora están siendo denunciadas y puestas en tela de juicio la autoridad, el director de la escuela y también la psicóloga, con lo cual ahí estamos tratando de, si se puede sentar un precedente para que este mecanismo de actuación por parte de las instituciones tengan un freno y digan, bueno, esto no es gratis, no es que la persona puede de repente tomarse atribuciones más allá de la familia y totalmente irracional, porque en este caso ya esta jovencita, que ya es mayor de edad, inmediatamente al descubrir cuál era la causa de su angustia, prosiguió, digamos, su identificarse como mujer. Entonces, esa intervención, este colegio, si la madre no hubiera tenido las herramientas para defenderla, posiblemente hubiera sido un desastre. Entonces, ese es el caso que conocemos y sobre todo porque era un colegio además demasiado aguerrido que se atrevieron a hacer una denuncia, imagínense, una causa civil y penal contra la madre, ¿no? Imagínense ahí la impunidad para avanzar hasta ese nivel que era una cosa increíble. Bien, no sé si Muy ahí... bien. Ahí vi dos preguntas en el chat, si quizás alguna de ustedes sabe alguna estadística o estudio acerca de los suicidios de los adolescentes y niños que se están hormonizando y más o menos de qué edades es más propenso o algo así, índices de suicidio. No sé, si, Débora, si vos tenés algún estudio que lo afirme, pero como no hay justamente estudios en Argentina y tampoco el informe CAS lo deja en claro, o sea, porque lo que les mencionaba antes, no hay un seguimiento a largo plazo, si bien hay una asociación entre el paciente que presenta disforia y la ideación suicida, no quita, o sea, no lo relaciona como si fuese un absoluto, sino que menciona que la ideación suicida está presente, pero porque también hay comorbilidad con otras patologías y psicopatologías que tiene ese paciente de base, no necesariamente porque sí o sí la unidad sea disforia e ideación suicida, ¿sí? Sino por la comorbilidad con las otras patologías. Y en cuanto a los suicidios consumados, por supuesto de que no. Si bien estamos hablando de que a partir de la pandemia en adelante hay una epidemia de suicidios y cada vez hay más adolescentes y jóvenes, inclusive en Argentina, que está en aumento la tasa de suicidio, no está especificado si estamos hablando de adolescentes y jóvenes con alguna alteración o problemas con disforia de género. Bien, ahí estoy viendo, bueno, todo el material que nosotros mencionamos se los vamos a mandar. Si no les llega alguno, háganoslo el pedido, ¿eh? Creo que el informe CAS, hay una versión en español que se puede Sí, leer. está en línea. El informe del Sistema de Salud de Estados Unidos, que acaba de salir ayer una ampliación de ese informe. Este informe de Los Ángeles, que es un estudio longitudinal de 2 años también. Bueno, las sentencias, también hay muchas sentencias. En el derecho comparado sobre los casos de daños por de transición. Hace poquito se inició una mega demanda contra una de las clínicas más grandes de Colombia, en Bogotá,
por una chica justamente, el caso Laura, que seguramente lo habrán leído. Esta sentencia de Mar del Plata que les acabo de decir de esta mamá, es la sentencia, lo único que hace es archívese y o sea, queda sin efecto, o sea, esa es la resolución, no hay mucho más, pero lo interesante ahí es que era totalmente sin sustento, y bueno, sí veremos qué pasa con el avance de la denuncia de estas personas. Ahora, lo que a mí me parece que sí hay que tener en claro es que estas guías médicas que se venían teniendo como parámetro de atención en los centros de salud están derogadas por el DNU. O sea, no pueden seguir usando esas mismas guías bajo esos mismos fundamentos. Aparte, esas guías además citan bibliografía totalmente desactualizada, ¿eh? Y habla todo en un lenguaje jurídico, no médico. Entonces hay que ir a decir, miren, esto no lo pueden citar, esto no lo pueden. Ahora, para deshacer eso, hay que o hacer nuevos protocolos, que quizás se podría empezar por ahí al mismo tiempo que se defiende el DNU, y obviamente tratar de denunciar a todos aquellos profesionales de salud que actúan de una manera que la ciencia viene diciendo que esto es pernicioso para los menores. Entonces, en la medida en que esto se concientice y se avance y se divulgue, bueno, se irá retrayendo todas esas políticas que se implementaron en los últimos 10 años. Claro, respecto a los encuentros de infancias trans, eh, lo único que se puede hacer es advertir cuando un gobierno provincial apoya con fondos públicos eventos que promocionan algo que se está diciendo científicamente que daña a los menores. Así, ahí el Estado no debe. Ahora, si alguien está en un lugar privado, o sea, tiene derecho a hablar de lo que quiera, y yo me atrevo a más, quizás hay que ir a esos congresos y estar y hacer preguntas, ¿eh? Eh, em, ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no meterse, estar, preguntar si conocen? Em, el introducirnos en las causas judiciales ha hecho que se pueda escuchar otras voces, ¿sí? Porque si no estaba solo una voz, un relato, y eso llevaba a que los jueces digan, bueno, pobres los menores, los están perjudicando. Entonces, cuando empiezan a aparecer los documentos y los argumentos y toda la bibliografía que hay, que hoy hay mucha, ahí entonces la discusión se hace mucho más verdadera. Venimos de 10, 15 años de unas políticas públicas hacia un lado. Vuelvo a decir, en muchos casos hay mucha ignorancia, se han copiado modelos caducos, y hoy, en los últimos 2, 3 años, es bastante poco. Esta reversión hace que entonces tengamos que deshacer lo que se venía haciendo casi de manera natural o instalada en el sistema de salud. Pero bueno, hay ramas de la medicina que son más dificultosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los endocrinólogos, ¿no? La endocrinología, que debe decir cuáles son los efectos en el cuerpo de estas hormonas y estos bloqueadores. Bueno, es muy difícil encontrar endocrinólogos que no estén adheridos a esto. Por eso es muy importante la declaración de la Academia Nacional de Medicina, porque de alguna manera ahí ponen una mirada desde la ciencia, diríamos, desde la academia, y uno puede de alguna manera decir, bueno, miren, vienen diciendo esto, se han plantado en este sentido. Pero bueno, impedir que se hagan determinadas reuniones, o sea, solamente, vuelvo a decir, si es con fondos públicos y en la medida en que la ciudadanía, sí uno se puede oponer y decir que no está bien que promocionen algo que hace mal, pero no mucho más que eso. Y ahí hay una pregunta de Yamila. Hola Yamila, lindo verte acá. El daño de la intervención hormonal y quirúrgica en adultos que ya tiene un largo plazo no sirve para defender a los menores y el hogar. Claro, sí, sí, ahí es una cuestión también de pruebas. Los casos en el extranjero de demandas de daños y perjuicios, los casos más relevantes que han llevado incluso al cierre de una clínica, o este caso Laura, son casos que sientan precedentes y van advirtiendo a los profesionales de salud que están yendo hacia un lugar equivocado, ¿sí? Ahora eso a veces lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo. Creo yo que la evidencia del daño ya está dada en los mismos estudios, bueno, y en los casos particulares depende la cantidad de tiempo que la persona se hormonizó, ¿no es cierto? Depende
Por ejemplo, el tema de la fertilidad. Cuando le preguntamos a la endocrinóloga del Hospital Fernández si la infertilidad, si un menor de edad puede consentir quedar infértil, ¿no? Y ella ahí empezó a dudar, dice, no, bueno, no, por eso les congelamos los óvulos para ver si después se arrepienten. Imagínense, una chiquita de 10, 11 años le congelan los óvulos porque le ponen bloqueador de pubertad y después entonces si se arrepiente, a los 20 años se entiende, entonces es todo un mecanismo y una manipulación que realmente es muy descabellado. Ahora, hay detrás de esto intereses económicos, intereses de gente que viene haciendo esto hace años, y de un negocio que pone a las personas necesitadas de estas hormonas dependientes. Entonces, bueno, es lo que hay que también denunciar. Hay países donde se haya derogado o condicionado normativas pro género. Eh, la ley de género nuestra es demasiado pro género en comparación con otros países. No, no es tan así, no es tan así en el derecho comparado. Nosotros fuimos demasiado hacia una ley, sobre todo en el tema de menores. Hay bastante reparo respecto de esto. Y luego ahora hay un revisionismo que se está dando. Bueno, hace poquito pasó el tema del DNI, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y hay un revisionismo. Nosotros lo que vemos es como que hay un replanteamiento en los operadores del derecho y de la medicina sobre esto que avanzó rápidamente, que se instaló de un modo de tolerancia y de respeto, ¿no? Con un discurso políticamente correcto. Entonces eso es lo que hay que deshacer, ¿eh? De ningún modo es abandonar a estas personas a la buena de Dios, de ningún modo es no hacerse cargo el Estado de lo que hay que proveerlas y protegerlas, sino que el modo en el que se venía haciendo hasta ahora, el abordaje, el tratamiento y el acompañamiento, los dañaba en lugar de acompañarlos y ayudarlos, ¿sí? Y bueno, creo que hay mucho camino todavía por recorrer. Muy bien, siendo que no hay más En la preguntas hora, y son las 8:30, me parece que podemos dar por concluido y por muy fructífero este conversatorio. De vuelta, les quiero agradecer a todos por las preguntas y a las oradoras que son excepcionales, la verdad, desde Prodesi. Eh, Nos ha encantado tenerlos. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias a Débora y a María José. Esperemos les haya gustado. al Muchas contrario, gracias. gracias a Muchas vos, gracias por la Victoria. participación. Gracias, Débora. Gracias, María José, por toda Gracias. tu entrega a este tema y bueno, a todos los que se han sumado esta noche. Y bueno, seguimos Seguimos. en la medida que Total. podamos, en la medida que podamos. Les agradecemos a todos por la ayuda y bueno, y a disposición de ustedes para hacerles llegar todo el material que pueda serles útil en esta difusión. Les deseamos muy buenas noches y bueno, gracias a cada uno de los que hicieron posible este encuentro. Que Buenas terminen noches. bien el día. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Adiós.